deseo de control absoluto. Un día, mientras paseaba por el mismo café, Alberto la vio. Laura estaba sentada, sola, absorta en su teléfono móvil, sin saber que él la observaba desde la esquina. El aire estaba pesado, denso, como si el destino se hubiera dispuesto finalmente a hacerle un favor. Esta vez no sería un espectador más, esta vez ella lo notaría. Caminó hacia su mesa con una confianza que no sentía, y cuando estuvo cerca sonrió de forma tranquila, casi natural. ¿Te molesta si me siento?, preguntó, como si su presencia fuera la cosa más normal del mundo. Laura levantó la mirada sorprendida, pero algo en su rostro indicaba que no estaba tan incómoda como él esperaba. Claro, respondió esbozando una sonrisa. A veces la gente se siente incómoda con los desconocidos, pero no era el caso. Alberto se sentó sin esperar más invitaciones, como si ese espacio ya le perteneciera. ¿Qué tal?, preguntó él, sin prisa, como si no estuvieran destinados a ser dos extraños, sino más bien dos piezas de rompecabezas perfectamente encajado. Laura lo observó por un momento antes de contestar. Parecía dudosa, pero al mismo tiempo intrigada. La conversación fluyó como cualquier otra entre dos desconocidos que comenzaban a conocerse. Hablaron de trivialidades, el clima, el trabajo, sus estudios, pero mientras él la observaba, algo en su interior comenzaba a apoderarse de él. Sabía que él estaba muy cerca de conseguir lo que quería. Al principio Laura lo miraba como cualquier otra persona con la que compartes un café en la tarde, pero él no era como los demás. Alberto estaba construyendo una prisión en su mente y ella era la prisionera, aunque no lo sabía aún. La primera vez que Laura le sonrió genuinamente, algo en Alberto cambió. Ese gesto tan simple fue como una rendija en el muro de su control. La mirada de ella, llena de confianza, de independencia, le hizo sentir una especie de vacío, como si todo su plan dependiera de esa sonrisa. Y en lugar de sentirse atraído por ella de una manera normal, la vio como un desafío. No podía dejarla escapar, no podía dejarla ser libre. La idea de que ella fuera independiente, de que pudiera decidir sin su intervención, lo llenaba de rabia. A partir de ese encuentro, todo comenzó a cambiar, lentamente, pero de manera inevitable. Alberto empezó a encontrar excusas para coincidir con Laura. Un mensaje por aquí, un accidente por allá. En poco tiempo ella se fue acostumbrando a su presencia. Cada vez que se encontraban, él la manipulaba la conversación, hacía comentarios sutiles, dirigía sus pensamientos, sus opiniones. No era evidente, pero estaba allí el control. Laura empezó a notar algo raro, una sensación incómoda que la rodeaba cuando él estaba cerca. Alberto, con su encanto calculado, le hacía sentir que todo lo que decía debía estar aprobado por él. En una conversación en particular, recordó una noche en la que él la miró fijamente y dijo: «Te quiero que seas mía». Era una declaración sutil, pero Laura no pudo evitar estremecerse. Algo en la forma en la que lo dijo, con esa mezcla de calma y certeza, le hizo sentir que no era una sugerencia, sino una orden. Pero cuando intentó alejarse de él, el control de Alberto se volvió más intenso, más palpable. Se presentaba en su vida de una manera que ya no podía escapar, en las salidas con sus amigos, en las clases, incluso en las reuniones de trabajo. Él la seguía sin que ella lo supiera completamente, se infiltraba en cada rincón de su vida, y Laura, como una marioneta, comenzaba a caer. Se sintió atrapada, pero aún no era consciente de lo profundo que había caído. Fue una noche particularmente oscura cuando todo se desbordó. Después de un par de semanas de constantes encuentros y manipulación sutil, Alberto le invitó a su departamento. Laura, aunque dudosa, aceptó, no porque lo deseara, sino porque había llegado a un punto en que se sentía que no podía decir que no. Algo en él la había quebrado y no sabía cómo resistir. El departamento de Alberto estaba decorado con una frialdad inquietante. No había nada de calidad en ese lugar, todo estaba calculado, exacto y perfectamente ordenado. Laura se sentó en el sofá mirando a su alrededor, mientras él se acercaba lentamente. «Te he estado esperando», dijo él con su voz suave, pero con una intensidad palpable. Laura intentó sonreír, pero algo en su atmósfera de la habitación la hizo sentir incómoda. Alberto comenzó a hablar de forma casi filosófica sobre el control, sobre cómo todo en la vida era cuestión de poder, de tomar lo que uno deseaba. Le explicó como si fuera una verdad universal, que la única forma de sentirse vivo era poseer lo que más se quería. «Te quiero a ti, Laura. No puedes irte, no puedes ser libre». Sus palabras se sentían como cuchillas.
afiladas y desmesuradas. En ese momento, Laura comprendió que algo en él estaba profundamente equivocado. No era amor lo que sentía, era control. Y su deseo no era solo físico. Quería dominar su mente, su ser, sus pensamientos. La tenía atrapada, no solo por la presencia constante, sino que en la forma en que su mente se había sido condicionada, moldeada. A medida que la noche avanzaba, Alberto comenzó a presionarla más. No solo quería poseerla físicamente, sino que deseaba ver el miedo en sus ojos, disfrutar del control absoluto sobre ella. Quería destruir su voluntad, romper sus límites, mostrarle que no había escape, que ella era suya, en cuerpo y alma. La desesperación se apoderó de Laura mientras entendía lo que realmente estaba sucediendo. Era una víctima de su sadismo. Alberto no la amaba, no la quería de manera normal, sino que la deseaba para sentirse poderoso, para trascender su propia impotencia. En su mente, la destrucción de la autonomía de Laura le daba un sentido de poder absoluto. Al final, cuando Laura logró salir de ese apartamento, apenas pudo respirar. Su mente estaba nublada, confundida, ya no era la misma. Había sido destruida en una forma que no podía comprender completamente, pero sentía el peso de su voluntad quebrada. En una tarde soleada, Laura había decidido salir a dar un paseo. Aunque su mente siempre volvía a Alberto, e incluso cuando intentaba distraerse, sabía que él nunca estaba lejos, que su presencia la acechaba como una sombra. Desde que comenzaron a salir, Alberto había hecho todo lo posible por estar presente en su vida, pero la verdadera intención detrás de su cercanía no era amor, era el control, la posesión. Aquel día, Laura había quedado con un viejo amigo, Javier, con quien había estudiado en la universidad. No lo veía desde hacía meses, pero por alguna razón se sentía cómoda con él. Javier era una figura tranquila, algo retraída, pero siempre había sido amable. Habían decidido tomar un café en la terraza de una cafetería, hablando de la vida, de sus recuerdos, sin sospechar que Alberto estaba cerca. Él siempre estaba cerca. Desde una esquina discreta del café, Alberto observaba cada movimiento de Laura. Había estado vigilándola durante semanas, a través de mensajes, de llamadas y ahora desde la distancia. Veía cómo se reía con Javier. No podía evitarlo, algo dentro de él se retorcía. Era un fuego oscuro, una sensación de posesión que nunca terminaba. Laura no le pertenecía por completo, al menos no de la manera en que él quería, y él no iba a permitir que otro hombre se acercara a ella. Su mirada se intensificó mientras observaba a Laura reírse de algo que Javier había dicho. Era una risa genuina, cálida, libre, la misma risa que alguna vez había sido suya, pero que él había arrancado de ella, poco a poco, con su control. El hecho de que ella estuviera allí en compañía de otro hombre lo enfurecía. Alberto no podía soportar la idea de que alguien más tuviera su atención. Laura era suya. Moviéndose en silencio con pasos rápidos pero sigilosos, Alberto se acercó un poco más, siempre manteniendo las sombras como sus aliadas. Desde esa posición podía escuchar parte de la conversación y cada palabra que salía de los labios de Laura solo alimentaba su ira. Sí, Javier, la vida ha sido un poco complicada, decía Laura dejando escapar una risa nerviosa. Pero estoy bien. Alberto frunció el ceño. ¿Por qué se reía así? ¿Por qué con él? A pesar de su rabia, se quedó allí, observando cómo Laura se movía con naturalidad a su alrededor, cómo la distancia entre ella y Javier se reducía poco a poco, cómo sus hombros se rozaban casualmente. Lo odiaba. Cada gesto de cercanía entre ellos le parecía una afrenta. Quería estar allí, en lugar de Javier, abrazarla y poseerla. Pero no podía, no sin que Laura lo permitiera. El pensamiento lo atormentaba como una herida que nunca dejaba de sangrar. Se acercó aún más, sin hacer ruido, y pudo escuchar lo que Javier le decía. ¿Has estado saliendo con alguien últimamente? Laura, con una sonrisa algo más tímida, se encogió de hombros. Bueno, estoy viendo a alguien, dijo bajando la mirada un instante como si se sintiera un poco avergonzada. En ese momento fue suficiente para que la rabia de Alberto estallara. Escuchar que ella hablaba de él, aunque no lo mencionara explícitamente, le hizo sentir una furia descontrolada. Ella estaba compartiendo algo de su vida, algo que no le pertenecía a él, con un hombre que no era él. Eso no podía seguir así. En su mente, el escenario se oscureció. Un impulso insano lo llevó a caminar hacia la entrada de la cafetería sin hacer ruido. Pero antes de que pudiera llegar al lugar donde estaba Laura, algo lo detuvo.
la mirada de Laura.